Pues en esta tarde vamos a tener un estudio corto. A las 5:40 debemos de terminar, pues tenemos un compromiso allá en la radio para la programación de esta tarde. Así que no podemos extendernos muchos en el tema que vamos a estudiar. Pero antes del tema, yo quisiera pedirle a Iván que pasase al frente. Vamos a tomar un minuto de promoción para el campamento, Iván. Para aquellos que no conocen, él es Iván Martínez. Él reside en la ciudad o el pueblo de Ameca y es la persona junto con otros hermanos que por un tiempo han estado programando para el campamento. Un poquito más nos puedes platicar, Iván, de ese evento. Mira, familia, para los que no sepan, este miércoles... El micrófono, un momentito, Iván. Gracias, gracias. Buenas tardes, hermanos. Muy buenas tardes. Para avisarles, hemos estado planeando ya más de un año. Parece que eran 15 meses, ya llegó esta semana, llega el día cumplido. Pasó muy rápido. Nos hemos preparado en Ameca para tener un campamento y cada uno de ustedes está invitado. Están invitados a ir a acompañarnos. Nos va a acompañar aquí el Pastor Torres. Vamos a tenerlo en Ameca. Cualquier información que ustedes puedan tener, se pueden comunicar con Gedi, él tiene mi teléfono. Va a ser de miércoles, jueves, viernes, sábado y terminaríamos el domingo. Ya a mediodía, yo creo, 1 o 2, de todo depende cómo nos esté yendo, pero todos ustedes, todo el que me está escuchando, que quiera ir en Ameca, Jalisco, pueden ir a tener un evento espiritual donde vamos a tener cómo vivir en el campo, cómo trabajar apicultura, agricultura. Va a haber talleres, va a haber muchas cosas, clases de cocina. Entonces nos viene de diferentes tipos de personas de Estados Unidos, de alrededor de México, de Chiapas, Oaxaca, aún aquí de Guadalajara. Entonces no se lo pierdan. Va a ser un evento espiritual donde queremos alabar y servir al Señor. Y con eso dicho, querida familia, todos están invitados. Una pregunta, quizás tienen preguntas ellos, ¿qué de los alimentos? ¿Vamos a ayunar o vamos a comer? No, va a haber alimentos también, alimentos que producimos en el rancho. Maíz, criollo para el pozole, va a haber pozole un día. Del mismo maíz que se produce va a haber tamales. Otros días va a haber nopales. Tenemos un huerto de nopal donde vamos a poder consumir nopal que enfrascamos y de ahí usamos, que ahorita no hay nopal, ¿verdad? Tenemos ya latas pues de nopal ya listos para el evento. Vamos a tratar de consumir cosas, frijol de la cosecha. Entonces todas esas cosas las vamos a incluir en el campamento para que el que pueda y quiera ir a ver, vamos a estar comiendo de cosas que el Señor nos ha dado. ¿Qué en cuanto a dónde pueden quedarse? Es un campamento, entonces como es un campamento, hicimos una lista, por ahí la tenemos, el que guste se la podemos dar. Primeramente, pues para un campamento se ocupa una casita de campaña, sus cobijitas, y es todo, pues no hace mucho frío, ¿verdad? Entonces se llevan un suéter, ¿verdad? Algo cómodo. Llévense sus zapatos para trabajar en el campo y su ropa de iglesia, ¿verdad? Y muchas ganas de aprender, ¿verdad? Y para eso tenemos ese tipo de evento, para poder nosotros promover que el Señor viene pronto. Amén. Sería bueno que llevaran un cuaderno quizás para tomar notas y demás. Sí, un cuaderno. Pudieran llevar sus notas, cuaderno. Pueden llevar, es más, hasta para apicultura. Ahí en Modatelas pueden ir a comprarse un velo, ¿verdad? Y se le hace un nudo aquí arriba de la cabeza para que evitar pues que no nos vaya a picar una abeja aún en la cara, ¿verdad? Porque si nos pica la mano una abejita o dos está bien, pero en la cara pues ya se hincha, ¿verdad? Se nos pudiera hinchar la cara, y si no, pudiéramos preguntarle a Manuelito, ¿verdad? Hace unas semanas nos le arrimamos a las abejas, tenemos unas cajitas y le picó una aquí a nuestro joven Manuel, y la verdad pues que se le hinchó su labio, y aún ahí, hermanos, pudimos ver, pastor, hicimos tratamiento de carbón activado y hielo. No les miento, en 2 horas
Ya estaba porque le picó aquí en el mero centro. Tenía el labio bien grande y en 2 horas y media ya estaba completamente recuperado al 100, ¿verdad? Okay. ¿Cuán lejos queda Meca desde aquí? ¿Cómo llegar hasta allá? A Meca, pues de aquí, ahorita había tráfico, nos tardamos 2 horas nosotros, pero usualmente no hay tanto tráfico. Yo pienso que de aquí donde están ustedes a Meca 1 hora y media. 1 hora y media y nomás es como que van para Vallarta, o sea que se van por, ¿qué viene siendo? Omar, ¿no te acuerdas? La Vallarta Libre, en vez de se van por Tequila, van a pasar ahí Arenal, Tequila, llegan a Tala y de Tala justamente es media hora a Meca. Media hora. Y allí cuando lleguen, están en el mero pueblo, tienen que ir a un rancho. Es un rancho fuera a las afueras de Ameca. Entonces ustedes llegan a Meca. Lo bueno que si llegan a ir, pues ocuparían mi teléfono por si no hayan el lugar, tuvieran que contactarnos nosotros, pero eso es como yo tanteo unos 10 minutos de Ameca a llegar ahí donde estamos nosotros. ¿Y cuál es el número del teléfono, Iván? Muy bien, ahorita se los doy, es el 375-119-3522. ¿Podrías repetirlo, por favor? 375-119-3522. Muy bien. ¿Cómo cuántas personas esperan que lleguen al campamento, Iván? Estamos esperando de entre 80 a 120. Todo depende, porque a veces se les hace difícil, vienen personas de afuera, pero yo pienso que nuestros días más fuertes van a ser el viernes, sábado y domingo, pero si pueden llegar desde el miércoles, con mucho gusto. ¿Todavía queda campo? Yo pienso que sí queda. Si aquí el grupo, yo ya había contado aquí con Hedy, el grupo de Hedy. Tengo un número ya reservado para ustedes, para que no se lo pierdan y puedan conocer también. Ahí en el rancho hay sanatorios también, pastor. Son 3 cuartitos pequeños donde podemos atender las necesidades de la persona enferma. Muy bien. ¿Habrá alguna pregunta para Iván? Una pregunta. No hay preguntas. Muy Todo bien. quedó bien explicado entonces. Son buenos estudiantes ustedes. Muy bien. Muchas gracias, Iván. Gracias, pastor. Muy bien, vamos a volar como pájaros en esta tarde, pues nos quedan 30 minutos nada más. Pues me dice Hedy que hay tiempo de gracia. Ok. Muy bien, vamos a abrir nuestras Biblias al libro de Timoteo. Vamos a ir a Timoteo. Libro de Timoteo. Vamos a hablar del plan de salvación en el tiempo que nos resta. Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 16. Leo. Y sin contradicción, grande es el misterio de la piedad. Vamos a ver en qué consiste el misterio de la piedad. Dice lo siguiente: Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. ¿Cuál es el primer misterio que nos habla la Biblia? Es el misterio de la piedad. Pero vamos a ver que hay un segundo misterio que también nos habla la Biblia. Un poquito más adelante de 1 Timoteo vamos a ir al libro de Tesalonicenses. El libro de Tesalonicenses capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, el verso 7 dice lo siguiente: porque el misterio de iniquidad ya opera, solo espera hasta que sea quitado de en medio de él el que ahora lo detiene. ¿Cuántos misterios nos habla la palabra de Dios? ¿Cuál es el primero de ellos? El misterio de piedad. ¿Cuál es el segundo de ellos? Completamente opuestos, ¿sí o no? Piedad y iniquidad. Cuando la Biblia habla de misterios, no es el concepto que tenemos nosotros de misterio, que es algo que nos da miedo, que nos asusta. No,
Es algo que es tan profundo, tan abarcante, tan importante, tan solemne, que la Biblia lo llama misterio. Pero se puede conocer cuál es el misterio tanto de la iniquidad como el misterio de la iniquidad. Vemos que este misterio de la iniquidad, que dice el apóstol Pablo, que ya estaba ¿en qué? Operando, ya estaba en acción, ya estaba cumpliendo su misión, pero todavía había algo, ¿qué cosa? Que lo detenía. Mientras que el misterio de la piedad, vemos que no había nada que lo detiene, es un misterio eterno. Y este misterio tiene que hablar o tiene que ver con Dios. Cuando este mundo cayó en pecado, inmediatamente hubo un plan de salvación. Gracias a Dios por eso. Es decir, el pecado no tomó a Dios de sorpresa. Dios sabía que iba a tomar lugar. Y por eso, cuando vamos al primer evangelio, o el primer, en Apocalipsis 14, 6, 7, hay 3 mensajes angélicos. Pero el primer mensaje angélico nos dice o nos habla del evangelio eterno. ¿Por qué es eterno? ¿Qué significa la palabra eterno? Siempre había existido. Dios sabía que en algún momento una de sus criaturas se iba a rebelar contra él y sabía quién era. Pero a pesar de su rebelión, Dios ya tenía un plan de solución, un plan de remedio. Ese es el misterio de la piedad. Este misterio de la piedad comenzó en los cielos. Vamos a leerlo. Vamos al libro de Isaías, capítulo 14. Isaías, capítulo 14. Isaías, capítulo 14, verso 12. Isaías 14, 12 dice lo siguiente: ¿cómo caíste del cielo, oh Lucifer, hijo de la mañana? ¿Qué significa el nombre Lucifer? Portador de luz. Así que vemos que había un ser llamado como Lucifer. No tenía luz en sí mismo, pero ¿qué hacía? Reflejaba esa luz que había en el cielo, portaba esa luz. Por lo tanto, su nombre era llamado Lucifer. Vamos a ver qué pasó con él. Vamos a continuar la lectura. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitas las naciones. ¿Cómo están las naciones hoy día? ¿Fuertes o débiles? Débiles. ¿Por qué están débiles? Lo que acabamos de leer nos da la respuesta. ¿Quién debilita las naciones? Satanás. Cuando usted ve una nación que está tambaleando, cuando usted ve una nación en crisis política, social, religiosa, económica, educativa, médica, ¿quién está en control de esa nación? Satanás. Porque ¿qué hace Satanás? Debilita las naciones. Y cuando usted ve el mundo hoy día, ¿cómo están las naciones? ¿Fuertes o débiles? ¿Quién controla la política, la economía, las finanzas, la medicina? Todo en este mundo hoy día. ¿Bajo el control de quién está? De Satanás. Por lo tanto, vemos que el misterio de la iniquidad, el misterio de la iniquidad ha estado operando y ha estado tomando control y ganando terreno. ¿Qué más? Vamos a seguir la lectura. Podamos entender estas cosas. Dice, tú que decías, ¿dónde? En su mente. Bueno, corazón significa mente en la Biblia, donde piensa la persona. En la Biblia, cuando habla de algo intelectual, la teoría es la mente. Cuando habla de emociones, es el corazón. Pero sabemos que el corazón tan solo tiene que ver con los latidos. La mente es la que siente y es la que piensa. ¿Okay? El pecado se originó en la mente de Satanás. Tú que decías en tu corazón o en tu mente, no solo decía nadie todavía. ¿Y quién ya lo sabía? Dios lo sabía. ¿Podía haber destruido Dios a Satanás antes que comunicase a otros seres su rebelión contra Dios? Sí. ¿Qué hubiera pensado el universo? Vamos a ver un momento la posición que ocupaba Satanás. O no, Lucifer. No Satanás, Lucifer.
Si Dios hubiera destruido a Lucifer cuando pensaba, todavía no decía nada, tenía sus ideas nada más, y pensaba, bueno, ¿cómo yo puedo llevar a cabo mi agenda, mi plan? Si hubiera destruido en ese momento a Lucifer, pregunto yo, ¿se hubiera detenido el plan o el misterio de la iniquidad? No. ¿Qué hubiera surgido en la mente de los mundos que jamás conocieron el pecado? Oye, ¿por qué tú mataste a este hombre? No, es que estaba pensando, óigame, este hombre tan solo de pensar ya mata gente. Este Dios, ¿qué clase de Dios sería ese Dios? Que nada más por pensar algo, sin expresarlo, sin hacer nada malo, nada más por pensar, me elimina. ¿Se hubiera curado el problema de la iniquidad en el universo? ¿O se hubiera extendido el problema de la iniquidad en el universo? ¿Qué hizo Dios entonces? Tuvo que permitir no tan solo el origen del mal, sino el desarrollo completo del mal en el universo. ¿Comenzamos a entender el misterio de la iniquidad? Vamos a ver qué pensaba Satanás. Antes que decidiera hacer algo, vamos a ver qué pensaba. Dice lo siguiente. Es más, se lo voy a leer no como está en las Biblias, se los voy a leer como está en el original. Y ustedes se dan cuenta del problema de Satanás. Dice lo siguiente. Yo subiré al cielo. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, yo levantaré mi trono. En el monte del tabernáculo yo me sentaré. A los lados del norte, sobre las alturas de las nubes, yo subiré y yo seré semejante al Altísimo. ¿Cuál era su problema? El yo. Yo. ¿Cuál es nuestro mayor enemigo hoy día? El yo. ¿Saben por qué hay problemas en casa? El yo. El esposo dice, yo mando, y dice la esposa, yo también. ¿Y qué viene inmediatamente? Problemas. ¿Saben por qué hay problemas con los hijos? Los padres dicen, yo mando. ¿Y qué hacen los hijos? Yo también. ¿Saben por qué hay problemas en el trabajo? Porque hay uno que dice, yo mando aquí. Y los demás dicen, eso es lo que tú piensas. Yo también mando. ¿Saben por qué hay problemas en la iglesia? Porque yo quiero ciertos puestos y posiciones. Y los demás dicen, no, ese es para mí. Ese no es para ti. ¿Cuál es el elemento que introdujo el pecado al universo? No tan solo a este mundo, al universo. El yo. A eso podemos llamarlo ego. O lo podemos llamar egoísmo también. Es cuando la criatura se pone en el lugar que le pertenece a Dios. Por eso el primer mandamiento es, no tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Qué hizo Satanás? Se puso en lugar de quién y le quitó, o le quiso quitar el lugar a quién? A Dios. Y es el problema nuestro. El libro Camino a Cristo, capítulo 5, dice que la mayor lucha que tenemos es contra nosotros mismos. Y que nuestro mayor enemigo no está afuera, está dentro de nosotros. ¿Usted quiere caerle bien a todo el mundo? Sírvale. Y no espere ser servido. Y nadie dijo amén a eso. Yo entiendo, queridos. Yo entiendo. ¿Usted quiere tener un hogar feliz? Sírvale a su esposa. Y la esposa le sirva al esposo. ¿Usted quiere que los hijos reaccionen mejor? Sírvale. Y los hijos sirvan a los padres. Por eso cuando Jesús vino a este mundo dice, yo he venido para servir, no para ser servido. ¿Qué nos quería enseñar? Que en el cielo el yo es el último. ¿Y quién es el primero? Dios. ¿Quién está en segundo lugar? Usted. ¿Quién está en último lugar? Yo. Eso no lo entendemos. Porque aún la gramática está cambiada. ¿Cuál es la primera persona del singular? ¿Cuál es la última o la tercera persona del singular? Él. Completamente dañada aún la gramática. Nosotros nos hemos puesto en primer lugar. Yo soy el número uno. Yo soy lo mejor. Yo estoy aquí para recibir, no para dar. Yo estoy para ser servido, no para servir. Yo y yo y yo nada más. Queridos, tan solo la gracia de Dios puede sacar de raíz
el mayor problema que usted y yo tenemos, que es el orgullo. Y hacernos mansos y humildes como Jesús es. Vemos lo que tomaba lugar en la mente de Satanás. Pero vamos a otro pasaje que nos va a ayudar a entender un poco más lo que tomaba lugar. Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Ezequiel 28, versículo 12. Vamos a comenzar a leer en la última parte del versículo 12. Ezequiel 28, 12 dice lo siguiente. Tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. ¿Qué tres características tenía Lucifer? ¿Cuál era la primera? ¿Era el sello de qué? De la perfección. Fue hecho perfecto. ¿Cuál era la segunda característica que tenía? ¿Lleno de qué? No tan solo tenía sabiduría. ¿Cómo estaba? Lleno de sabiduría. Muy inteligente. Y lo tercero es que era perfecto ¿en qué? En hermosura. La criatura más perfecta, más hermosa y más inteligente que Dios alguna vez haya hecho fue Lucifer. Tenía el cuarto lugar en el universo. ¿Cómo es posible que en esa mente haya surgido el pecado? El misterio de la iniquidad. Jamás lo vamos a entender. Porque como en un lugar perfecto, con un carácter perfecto, con una mente perfecta, con un cuerpo perfecto, se originó el mal. ¿Cómo? No tiene explicación. Dice que si tratamos de entender el misterio de la iniquidad y saber la razón del pecado, terminaríamos justificando el pecado. Así que lo mejor que hacemos es dejarlo ahí. Pero ¿cómo es posible que en la perfección se haya iniciado la maldad y la iniquidad? Es simplemente un misterio. ¿Qué más dice el texto bíblico? En Edén, ¿qué significa la palabra Edén? Paraíso. ¿Dónde vivía Lucifer? En el paraíso. En el huerto de Dios estuviste. ¿Dónde moraba Lucifer? En el Edén. ¿Y en qué lugar del Edén? En el huerto, en el campo. ¿Nos llama Dios ir al campo? Sí. ¿Nos puede salvar el campo? No, pero ¿nos ayuda? ¿En el desarrollo del carácter? Sí, pero no es nuestro Salvador. Es una herramienta en las manos de Dios para perfeccionar nuestros caracteres. Lucifer también vivía en el campo y ahí comenzó el mal. ¿Dónde se cometió el primer homicidio en la tierra? Caín, en el campo. Es decir, que no pensemos que si estamos en el campo ya estoy salvo. Salvo por campo. Eso no existe, queridos. Todavía la salvación depende de Jesús. Pero el campo es el mejor lugar para el desarrollo del carácter y por eso Él desea que estemos allí. Continuemos la lectura. ¿Cuántas piedras preciosas? Toda piedra preciosa fue ¿qué cosa? Tu vestidura. ¿Era elegante Satanás al vestirse? Óigame, nadie se ha vestido más elegante que Satanás. ¿Quién puede comprar una camisa, una blusa, un abrigo, un traje de piedras preciosas? ¿Quién puede comprarlo? Nadie. Es demasiado costoso. ¿Cuántas piedras preciosas tenía su vestidura? Todas. ¿Qué hizo con el corazón de Satanás? Lo vamos a ver en un momento. Escuche. El sardio, el topacio, el diamante, el berilo, el onice, el jaspe, el zafiro, la esmeralda, el carbunclo y si fuera poco, el oro. ¿Qué es lo que menos valía en el cielo? Oro. ¿Qué es lo que más vale en la tierra para la gente? Por eso que es pavimento en el cielo. Ustedes no entienden estas cosas. Las calles ¿de qué son? No vale nada el oro en el cielo. Pero en este mundo, ¿qué piensa la gente? Oh, el oro me hace importante, me hace... Y en el cielo no vale nada, es pavimento nada más. Es más, si las calles son de oro, ¿cómo está la economía del cielo? ¿Más o menos? Excelente, queridos.
No hay lugar que tenga mejor economía que la que tiene Dios en los cielos. Escuche, los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti el día que fuiste creado. ¿Fue creado Lucifer como un ser musical? ¿Que le gustaba la música, que apreciaba la música, que componía música y tocaba instrumentos musicales? Sí. ¿Ok? Tú, querubín ungido, protector. ¿Qué significa la palabra querubín? Lleno de sabiduría. En la Biblia menciona 3 clases de ángeles. Están los ángeles, que son mensajeros, que es lo que significa la palabra ángel. Están los querubines, que tienen 4 alas. Y vemos que significa lleno de sabiduría. Y están los serafines, que tienen 6 alas. Isaías 6 habla de los serafines nada más. La palabra serafín significan los que arden. Constantemente arden. Son luz. Así que vemos la posición que ocupaba Lucifer. Era un querubín, había sido ungido. ¿A quiénes se ungían en el Antiguo Testamento? Habían 2 tipos de personas que se ungían en el Antiguo Testamento. Los reyes y los sumos sacerdotes. Así que podía oficiar en el santuario, pero también tenía una elevada posición. Es más, se los voy a leer, no piensen que estamos inventando. Estamos estudiando la palabra de Dios en esta tarde. Les voy a leer una cita muy interesante del espíritu de profecía. Nos ayuda a entender un poco más lo que en esta tarde comparto con ustedes. Dice, su puesto en el cielo había sido muy encumbrado, alto. Disponía, escuchen esto, de un trono radiante de luz. ¿Qué tenía Satanás o Lucifer en los cielos? ¿Fue ungido? ¿Quiénes eran ungidos en el Antiguo Testamento? Los reyes y el sumo sacerdote. Tenía un trono en los cielos. La vestidura, perlas, esmeraldas, diamantes, oro. Música se hizo cuando fue él creado. Extraordinario. Querubín lleno de sabiduría, perfecto. Perfecto en su hermosura también. ¿Qué más continúa diciendo el relato bíblico? Dice lo siguiente: yo te puse así. En el santo monte de Dios estuviste, en medio de piedras de fuego has andado. ¿Dónde estaba él? En la misma presencia de Dios. No olvide, era querubín protector, no porque Dios necesite protección, pero simplemente es señal de reverencia a Dios. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Pregunto yo, ¿Dios creó a Satanás? No. ¿Dios creó a quién? A Lucifer. Lucifer se convirtió en quién? En Satanás. La palabra Satanás significa acusador. La palabra diablo significa enemigo o adversario. Para que entendamos cuando leemos en la Biblia las palabras lo que significa. Continúo la lectura, dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo cual yo te echaré por profano del monte de Dios y te destruiré, oh querubín protector, de entre todas las piedras. Ahora, ¿qué pasó con su belleza y con su sabiduría? Escuchen. Se enalteció tu corazón. ¿Qué pasó con él? ¿Se enalteció qué cosa? Se sintió superior a otros. Dice, oh, hasta yo puedo tomar el lugar de Dios. Llegó a pensar. Es una locura. Ya la mente no le estaba trabajando bien. Pero pensaba que podía tomar el lugar de ¿quién? De Dios. Se enalteció su corazón. ¿Y por qué se enalteció su corazón? ¿A causa de qué cosa? De tu hermosura. ¿Qué pasa con la gente simpática y la gente guapa y la gente hermosa? ¿Qué piensan? ¿Qué piensan los artistas? Oh, son simpáticos, guapos, las mujeres tienen cuerpos de guitarrita, delgaditas.
¿Qué piensan? ¿Qué piensan ellos? ¿Que son hermosos? ¿Se creen superiores o inferiores? Superiores. ¿Cómo se llaman ellos? Estrellas. ¿Dónde están las estrellas? ¿Arriba o abajo? Y muy alto. Y muy alto. ¿Qué pasa en el corazón de ellos también? Por su hermosura, ¿qué pasa? Se corrompieron sus corazones. Como se enalteció el corazón de Lucifer y se corrompió. ¿Será por eso que Dios nos llama a tener un estilo de vida sencillo? Por ejemplo, Dios le llama a su pueblo a quitarse todas las joyas. ¿Qué hacen las joyas? Yo tengo oro, yo tengo plata, mírame, la cadena, la esclava, el anillo. Oh, yo soy alguien. Como estaba Satanás cubierto de diamantes y de oro, se corrompió. ¿Qué de nosotros que ya de por sí somos orgullosos? ¿Será por eso que Dios también nos pide un estilo de vida sencillo? ¿Por qué? ¿Qué hacen estas cosas? Corrompen el corazón. ¿Será por eso que el Señor nos lleva al campo? ¿Cómo la gente vive en el campo usualmente? Muy tranquilo, pero viven muy sencillos, ¿sí o no? Casitas sencillas, al agua de un pozo. ¿Qué hace eso con el corazón humano? ¿Me siento superior? ¿O soy humilde? Soy humilde. Déjenme leerles esta declaración inspirada. Nos va a ayudar a entender en forma más completa lo que comparto con ustedes en esta tarde. Dices, en las leyes que dio Dios para el cultivo de la tierra, estaba dando al pueblo la oportunidad de vencer su egoísmo. ¿Cuál es la primera razón por la cual Dios quiere que vayamos al campo? Tan solo una persona contestó. Vencer el egoísmo. ¿Saben lo que se nos dice en la inspiración? Que bajo el título de egoísmo están todos los pecados nuestros. Cada vez que pecamos, ¿la razón cuál es? El egoísmo. Yo me pongo en primer lugar otra vez. Cuando yo me enojo, sean palabras, sean acciones, pensamientos, o lo que no cumplo que debiera cumplir, es señal de que el orgullo sigue reinando en mi corazón. Así que bajo el egoísmo están todos los pecados de la familia humana. Dice que cuando Dios le dio a su pueblo la oportunidad de ir al campo, su primer objetivo era que vencieran ¿qué cosa? El egoísmo. Pero ahí no termina la declaración, dice lo siguiente, y tener inclinaciones por las cosas espirituales. ¿Cómo son la gente que vive en la ciudad de esos días? ¿Se sienten orgullosos? ¿Se sienten mejores? ¿Superiores? ¿Que tienen más cositas para disfrutar la vida supuestamente y más comodidades también? Sí. Pues el plan de Dios no es que estemos en estos lugares, excepto para hacer la obra. Que vayamos al campo, trabajemos las ciudades desde el campo, pero continuemos residiendo en el campo. Él sabe que nuestro mayor problema es el egoísmo y con egoísmo jamás podremos regresar al cielo. Tenemos que vencer por la gracia de Dios el egoísmo y tener inclinaciones por las cosas espirituales. ¿Qué más continúa diciendo el relato bíblico en Ezequiel 28? Dice, se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues sacaré fuego de en medio de ti, el cual te consumirá, y te pondré en ceniza sobre la tierra, a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Es decir, este pasaje nos dice cuál es el futuro de Satanás. ¿Cuál es el futuro de Satanás? Dice que será ceniza y que fuego saldrá de él y lo consumirá. Y que ahora será ceniza ¿por cuánto tiempo? ¿Qué pasó con el que se quiso exaltar?
será humillado. ¿Qué pasó con que aquel que se humilló? Será exaltado. ¿Quién es ese? El misterio de la piedad. Aquí está la gran diferencia de los dos misterios. Dios se hizo hombre, criatura, para alcanzar al hombre en su condición caída. No tan solo se hizo hombre, sino que se hizo siervo hasta la muerte y muerte de cruz. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 5. Así que el que era alto se hizo nada. Pero el que era algo pensaba que era más de lo que era y terminará siendo ¿qué? Nada. Y lo mismo los seres humanos que lo sigan a él. Tenemos que entender estas cosas desde el punto de vista bíblico. Y por eso cada mañana tenemos que ir a Jesús y ser quebrantados. Dice el apóstol Pablo que cada día yo muero, Gálatas 2:20. Y estoy juntamente crucificado con Jesús. Y no vivo yo, mas vive Cristo Jesús en mí. Y lo que ahora vivo en esta carne, todavía de pecado, caída, naturaleza caída con la cual yo nací. Pero vivo en la gracia del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cada día tenemos que ir al pie de la cruz y allí ser quebrantados. Señor, hazme polvo. Quebranta mi orgullo, mis vanidades, mis defectos de carácter. Ayúdame, Señor. Yo no puedo, pero tú puedes. Pero yo me someto a tu voluntad. Yo vengo a ti para que tú hagas algo conmigo que yo no puedo hacer, pero tú sí lo puedes hacer. Y ahora eso va cambiando y transformando nuestras vidas. Dice Corintios capítulo 3, verso 18, que aquello a lo cual contemplamos, a eso nos transformamos. Y cuando yo contemplo a Jesús, ¿a quién me transformo? Como Jesús. ¿Qué sucede si contemplo la televisión, las novelas y las películas y el internet? ¿A qué me voy a convertir? A lo mismo que estoy contemplando. Por eso tenemos que cada día tomar tiempo para contemplar a Jesús y que su amor y su gracia nos derrita y nos transforme y nos haga nuevas criaturas. Si no, queridos, no habrá lugar para nosotros en el reino de los cielos. Vemos que aquel que quería ser exaltado terminará siendo nada. Y aquel que estuvo dispuesto a humillarse y a hacer nada será ensalzado. Y llegará el momento donde toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. El plan de salvación es el plan de rescate de Dios a la familia humana. Ese plan de rescate lo encontramos, vamos a leerlo en el libro de Efesios capítulo 2. Efesios capítulo 2, después de Gálatas, encontramos el libro de Efesios capítulo 2. Vamos a leer, o comenzando a leer en el versículo 8. Efesios 2, 8 hasta el versículo 10, dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no de vosotros, pues es don o regalo ¿de quién? De Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahí encontramos la mejor definición de lo que es la salvación y lo que es la justicia de Cristo en nuestras vidas. En primer lugar, nos dice que somos salvos ¿por qué? Por gracia, es decir, es un don que no merecemos. Es un regalo de Dios. ¿Cuánto le cuesta el regalo al que lo recibe? ¿Cuánto le cuesta el regalo al que lo da? Todo el costo del regalo, ¿sí o no? Cuando alguien regala algo, tuvo que pagar todo lo que valía el regalo, ¿sí o no? Y el que lo recibe, ¿cuánto paga por el regalo? ¿Lo merece? No. Pero lo recibe. ¿Me explico? En esta tarde. Digamos, si yo le compro un pomito de perfume a mi esposa y se lo llevo, y dice, mira, como tú cocinas también, yo te regalo el pomo de perfume. ¿Es un regalo? No, es el salario. Ella cocina bien, yo le doy un perfume. Pero si no me cocina y todavía yo le llevo un pomito de perfume, es un regalo, ¿sí o no? Porque yo no estoy recibiendo nada. Ella está recibiendo todo. ¿Me explico en esta tarde? Es decir que, para que podamos entender esto del plan de salvación. Jesús trabajó en la empresa del Señor pecado. No. Jesús trabajó en la empresa del Señor justicia. Él no pecó. ¿Sí o no?
Al final de la semana, ¿qué recibe un empleado? Un salario. ¿Sí o no? Él lo recibió. Yo trabajo en la empresa del señor pecado. ¿Qué recibo al final de la semana? Un salario. ¿Cuál es la paga de la muerte? La paga del pecado. ¿Qué hizo Jesús conmigo? Me dice, dame tu cheque y yo te doy el mío. Yo trabajé en la empresa del señor pecado. Lo que yo merezco es... Él trabajó en la empresa del señor justicia. Lo que él merece es vida eterna. Porque la paga del pecado es la que lleva a la muerte, no la justicia. La justicia es para salvación. Pero él viene y me dice, no, un momento, Héctor Torres, dame tu cheque y yo te voy a dar el mío. ¿Es un regalo? ¿Cuánto yo trabajé por ese regalo? Absolutamente nada. ¿Lo merezco? No. ¿Qué yo merezco? La muerte eterna. Pero Él me trata a mí como Él merece ser tratado y Él fue tratado como yo merezco ser tratado. ¿Me explico en esta tarde? Así que el mayor intercambio del universo es cuando un pecador llega a Jesús y dice, Señor, aquí está mi cheque de muerte. Mi condena de muerte está en tus manos. Y Jesús la toma y le da ahora su cheque, que es vida eterna. Y dice, ahora ve al banco y deposita ese cheque. ¿Me explico? Y ahora yo voy al banco con el cheque de Jesús y le digo, mire, aquí hay un cheque de $1.000.000 de pesos. Yo no trabajé para ese $1.000.000. Yo no merezco ese $1.000.000. Pero ahora yo lo deposito en mi cuenta. ¿Cómo se llama eso? Ese dinero ha sido acreditado a mi cuenta. Se llama, en el lenguaje bíblico, se le llama justicia imputada o acreditada. Yo recibo lo que Él merece, mientras Él recibió lo que yo merecía. Porque Él fue al banco con mi cheque y cuando llegó al banco, Jesús llevó mi cheque, muerte, lo que tú mereces, y es lo que recibió Él. No tan solo muerte, la culpabilidad del pecado fue puesta sobre Él. La penalidad del pecado fue puesta sobre Él. Y la condena del pecado fue puesta sobre Él. Cuando Él murió, los pecados de Héctor Torres, todos fueron puestos sobre Jesús. Y la condena de muerte que yo merecía, Él la pagó. Pero el poder del pecado que hay en mí, Él lo tomó sobre su cuerpo y ahora me da su poder para que yo viva en una vida de santidad y de pureza. Esa es la justicia acreditada o la justicia imputada de Dios. Yo recibo su cheque, lo pongo en la cuenta de mi banco y de repente soy millonario. Y no merezco ni un peso de ese cheque. Por gracia sois salvos. Gloria a Dios por eso, queridos. Cuando lleguemos al cielo nadie podrá acreditarse ni una buena obra. Ni una buena obra. Pero ahí no termina. Dice que somos salvos por la gracia por medio de ¿qué? De la fe. ¿Qué ser humano puede producir fe? Ninguno. Dice que la fe es fruto del Espíritu. Y que Dios a todos nos da una porción de fe. Romanos 12:3 es lo que dice. Todos tenemos una medida de fe. Así que cada ser humano recibe de Dios ¿una qué? Una medida de fe. ¿Qué es fe? Hebreos 11:1. Es la seguridad de lo que no tengo y la certeza de lo que no poseo. ¿Me explico en esta tarde? Así que la fe es que yo confío que lo que Dios ha hecho a mi favor y lo que Dios ha prometido hacer a mi favor, Él lo va a cumplir. Aunque yo no veo evidencias. Aunque yo no veo evidencias, sé que yo puedo confiar en sus promesas y que puedo confiar en su obra en la cruz del Calvario. Por fe, ahora se hace posible la salvación. Por eso Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible agradar a ¿quién? A Dios. Porque aquel que tiene fe tiene que creer que Él es Dios y galardonador de aquellos que le temen y le aman. Si llegará el día que Dios va a galardonar a aquellos que le han temido y le han amado y han puesto su confianza en Él. Todavía no ha llegado ese momento, pero llegará y podemos creer en esa promesa como si ya se estuviese cumpliendo hoy día en nuestras vidas. Eso es fe. Ahora continúa diciendo, no para que nadie se gloríe. Nadie puede tomar crédito. Bueno, Señor, yo más o menos me porté bien. Y la salvación es 90% Dios, 10% yo. No. La salvación es 99% Dios y 1%. No.
La salvación dice que no tiene un hilo que no haya sido hecho en el telar del cielo. ¿Me explico en esta tarde? La salvación es obra completa de Dios. Yo lo que hago es recibo el don o el regalo y ahora me someto, mi voluntad, mi yo, lo someto a la voluntad de Dios. Cuando Pablo se encontró con Jesús en camino a Emaús, o a Damasco, perdón, hizo dos preguntas. La primera pregunta, ¿quién eres tú, Señor? Yo soy Cristo a quien tú persigues. ¿Cuál fue su segunda pregunta? ¿Qué tú quieres que yo haga? Ya mi agenda no cuenta, mis planes no cuentan. De ahora en adelante, no tan solo tú eres mi Salvador, tú eres el Señor de mi vida. Tú mandas, tú diriges, tú eres el rey, yo soy exúbdito. Tú haces lo que tú quieras, yo me entrego a tu voluntad, Señor. Ese es el problema nuestro. Léalo en El Camino a Cristo. Hay un capítulo que se llama La Voluntad. Dice que el problema nuestro es que no sabemos cómo usar la voluntad. ¿Qué es la voluntad? Es el poder de elegir o decidir. Y nuestro problema es que muchas veces decidimos en contra de la voluntad de Dios. Si yo siempre decidiera en armonía con la voluntad de Dios, la obra de santificación hubiera terminado en mi vida. Porque ¿qué santificación? Es completa obediencia a los principios de Dios. Pero la gracia de Dios también se manifiesta de otra forma. Versículo 10. Porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Pregunto yo, ¿el plan de salvación incluye obediencia? Sí. ¿Qué cree el mundo cristiano en su gran mayoría? Que obedecer es legalismo. Bueno, hay personas legalistas posiblemente. Si usted piensa que se puede salvar por sus obras, es legalismo. Pero si usted piensa que las buenas obras es el resultado de la salvación, no la causa de la salvación, usted no es legalista, usted es obediente y fiel a Dios. Dos cosas completamente diferentes. Dice que fuimos hechos para buenas obras. Fuimos hechos. ¿Quién hace las buenas obras? Dios en nosotros, su Espíritu en nuestras vidas. Yo no puedo. ¿Saben lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 7? Que el mal que no quiero hacer, ese hago. Y el bien que quiero hacer, ese no hago. Dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Dice, yo no puedo salvarme. Yo sé que no debo hacer ciertas cosas, pero me gustan hacerlas y las hago. Dice, pero en mis miembros hay dos fuerzas. Hay dos poderes que están peleando constantemente. Uno me lleva al pecado y me hace ahora esclavo del pecado, y otro me quiere llevar a la santidad y hacerme ahora súbdito del reino de Dios. Y todos tenemos esa lucha todo el tiempo. Desde el momento que nos levantamos hasta que nos acostamos, hay esa lucha en nosotros. ¿Cuál de los dos poderes va a tomar el control de nuestras vidas? Si permitimos que la gracia de Dios tome el control, habrá victoria en nosotros. Si rechazamos su gracia, el enemigo eventualmente tomará control completamente de nosotros. Dice, creados para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora Dios imparte la segunda parte de su justicia. Se llama justicia impartida. El carácter perfecto que Jesús vivió y desarrolló en este mundo. Cuando Jesús vino a este mundo, tomó la naturaleza humana como la nuestra, pero sin propensión al pecado. Y en esa naturaleza humana caída, a través de la gracia de Dios, desarrolló un carácter perfecto en este mundo y nunca pecó. 33 años y medio de vida perfecta. Y Él está dispuesto a impartir ese mismo carácter que desarrolló en este mundo a cada uno de nosotros. Y que seamos como Él es. Esa es la gracia que es impartida. El mundo cristiano no entiende estas cosas, y ya tengo que terminar en esta tarde. El mundo cristiano piensa que cuando Jesús murió en la cruz, ahí terminó el plan de salvación. Que cuando Él dijo, consumado es, se acabó el plan de salvación. No, se acabó el sacrificio del plan de salvación, pero no terminó el plan de salvación. En el atrio era el sacrificio, pero no terminaba todavía el proceso, ¿verdad que no? Había que llevarlo al lugar santo. Aún había que introducirlo una vez al año en el lugar santísimo.
Sí, para que entonces terminara el proceso. Pero como ellos piensan que en la cruz se terminó el plan de salvación, de todo lo que ellos predican es de la cruz nada más. Y el perdón. Ahí se le paró la carreta a ellos. Ya no pueden caminar más, porque no entienden el plan de salvación. Y tan solo hablan del perdón, que Dios te ama, la gracia de Dios, que te quiere salvar. Es una verdad, pero es una verdad a media. Y una verdad a media es una mentira completa. Tenemos que aceptar el plan de salvación completo para recibir los beneficios completos del plan de salvación. Tanto el sacrificio en el atrio como la obra de Jesús en el lugar santo y la obra de Jesús en el lugar santísimo. Y ahora tenemos todo el pastel. ¿Me explico en esta tarde? No una porción nada más del pastel. Y ahora la gracia de Dios puede hacer y terminar su obra en nosotros. Queridos, lo único que llevaremos al cielo es el carácter. Y no es el que tenemos. ¿Me explico en esta tarde? En mí queda mucho que hacer todavía. Me imagino que usted está en la misma condición que yo. Todavía queda mucha obra para hacer en mi vida. Todavía hay mucho orgullo en este corazón. Todavía el trono está dividido entre yo y Jesús. Y Jesús jamás se siente en un trono dividido. Dice que Jesús tampoco muere en un corazón dividido, tan solo si es completamente de Él. Y en el tiempo que nos queda, es el tiempo para permitir que el Espíritu Santo haga su obra y nos lleve una experiencia de victoria completa, total y permanente sobre el pecado. Donde cada día menos de nosotros y más de Jesús. Como dijo Juan en Juan 3:30, a Él es necesario que crezca y yo que mengüe. Esa debe ser la realidad diaria de cada uno de nosotros. Cada día menos de mí, más de Jesús. Menos de mí, más de Jesús. Ese es el misterio de la piedad. Que Dios trata al pecador como no merece, mientras trató al justo como no merecía ser tratado, para que el pecador fuera tratado como el justo merecía ser tratado. La gracia de Dios se demostró para salvar lo que estaba perdido y no se podía salvar por sí mismo. Que el Señor nos ayude en esta tarde, queridos. Que al comenzar esta nueva semana podamos meditar en estas cosas. Tenemos que investigar. Si hay un tema que tenemos que hoy día estudiar, es el tema de la justicia de Cristo. Es el tema número 1. Dice que de todas las verdades que Dios nos ha dado, la justicia de Jesús es el tema más profundo y más abarcante y que debe llenar nuestras mentes y que está sobre cualquier otro estudio. ¿Cómo aplicar esa justicia a nuestras vidas? Día y noche. Tanto la parte impartida como imputada como la parte impartida, para que aquel que ha comenzado en vosotros la buena obra, la termine antes del día de su regreso. Señor nos bendiga en esta tarde y podamos, cuando comience la nueva semana, tener una semana de grandes bendiciones. No olvide, mañana les esperamos en la tarde. Aquí estaremos con el último de los temas y también tiempo para preguntas y respuestas, si hay. Creo que hay un himno y después la oración.